Perdido en la fecha pasada. Osvaldo Díaz, Villalba recibe, se acomoda para rematar, tiro, golazo, ¡gol! ¡Gol! De Olimpia, David Villalba con gran remate desde fuera del área. Había intentado un par de veces en el partido. Tuvo también un tiro libre para mostrar su gran pegada de derecha. No había tenido puntería, pero de tanto buscarlo, finalmente lo encuentra David Villalba. Gran remate para marcar a los 29 minutos del primer tiempo. El primer gol en el partido. David Villalba pone Olimpia 1, Sportivo Luqueño 0. Le chocó una pea, decían antes en el barrio, cuando alguien pateaba así y le tentaban al arquero, pero nada que hacer para Villasanti. Fue un balazo impresionante el de David Villalba. Varias veces Olimpia intentó esta misma jugada. Aparecer por el sector lateral y habilitar a uno de los mediocampistas, ya sea Edison, ya sea Osvaldo Díaz, ya sea al propio Molinas o a David Villalba, jugadores que patean bien. Esta vez le tocó a David, no perdonó, se acomodó y sacó un derechazo impresionante, una característica de él, un jugador que patea muy bien. Golazo el de Olimpia, 1-0. David Villalba está poniendo en ventaja al equipo franjeado. Así es. Y otra vez Olimpia en ataque, el centro que vino para Edison Jiménez, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia, Edison Jiménez de cabeza. Tras el centro de Diego Cis, se elevó más que todos Edison Jiménez para clavarla cerca del poste izquierdo de Mario Villasanti. Y Olimpia comienza a resolver rápidamente este problema que se llama Sportivo Luqueño. A los 34 minutos del primer tiempo, el franjeado ya lo gana por 2-0. El segundo lo acaba de marcar Edison Jiménez. Todo comienza con una magnífica recuperación de pelota de parte de Óscar Jiménez, que se anticipa al delantero luqueño, creo que fue a Duarte, se anticipa bien sin cometer full como tiene que ser, simplemente por estar más atento, por estar más despierto, por ganar la posición de manera correcta. Y luego el centro estupendo de Cis, porque Jiménez se la da justamente al uruguayo, el uruguayo pone un centro perfecto y después el cabezazo de Edison también, sin chance para Villasanti. Muy buen gol de Olimpia, 2-0 en 5 minutos, 2 goles del de... Insisto, Olimpia va Roberto Bonet, mete el centro, pelota por abajo para Edison Jiménez, se acomoda y remata, tiró, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia otra vez, Edison Jiménez, que está en una tarde inspirada. Centro de Roberto Bonet, la baja Edison y antes que la pelota cayera, remata cruzado para sorprender a Villasanti. Antes de los 40 minutos, Olimpia gana por 3-0. Segundo de Edison Jiménez. El franjeado parece haber liquidado el partido. Haciendo honor a un hombre que en realidad es un apellido famoso, inventando una jugada espectacular Edison. Por el gesto técnico para dominar esa pelota, para dominarla sabiendo exactamente lo que quería hacer después, porque tocó esa pelota, tocándola, poniéndola un poquitito delante de él para hacer después esa tijera, para patear después, cruzada, de manera cruzada, de arriba para abajo, sin chance otra vez para Villasanti. Golazo el de Edison, muy bueno lo de Bonet para habilitarlo, magnífica la forma en que definió Edison, porque en todo momento supo exactamente qué es lo que iba a hacer. Cuando llegaba ese pase él ya sabía, la toca un poquitito y después defino de esta manera. Gran gol de Olimpia por la jugada previa y por la definición. Diego Cis, que se acomoda, mete el centro, Jiménez para un nuevo gol, salvó a Vente, le quedó a Roberto Bonet, otro centro, le quedó a Jiménez habilitado de chilena, golazo. ¡Gol! Y que viva el fútbol. ¡Gol! De Olimpia, Edison Jiménez, y una obra de arte en la tarde para marcar su tercer gol en el partido. El cuarto de Olimpia.
que saca una gran ventaja y resuelve el partido antes del final del primer tiempo. Es una verdadera fiesta el estadio Manuel Ferreira. Olimpia con otro gol de Edison Jiménez gana por 4-0. Qué golazo el de Edison, está habilitado. Qué bien resolvió en el anterior, qué bien resuelve en esta ocasión. Inspiradísimo Edison, haciendo honor, decíamos, a ese ilustre apellido. Qué golazo, estoy anotando los goles uno debajo del otro y lo único que estoy haciendo es poner comillas. Jiménez el 2-0, Jiménez el 3-0, Jiménez el 4-0 y un gol más lindo que el otro. Para Bonet. Avanza Bonet, Cardoso, Bonet y el quinto, Bonet y el quinto, Bonet y el quinto. Roberto Bonet a los 47. Se enojan con él porque sobró la situación. Innecesario lo de Roberto Bonet de parar la pelota sobre la línea y esperar que alguien estuviera cerca para empujarla. Debió definir un rato antes y salir a festejar como debiera con toda la hinchada, con todos sus compañeros. Se enojan los de Luqueño. Olimpia con el quinto de Bonet. Termina cerrando con tremenda goleada este partido, 5-1, el triunfo franjeado sobre el auriazul. Sí señor, comparto plenamente lo que decía Hugo, no tenía ninguna necesidad, es un gesto que puede llamar, que puede entenderse como un gesto sobrador, como un gesto de soberbia, realmente innecesario lo de Bonet, era cuestión de tocarla, de definir esa jugada, un jugador que marca su tercer gol consecutivo, en partidos consecutivos, lo había hecho muy bien, picando, ganando la posición, ahí está, lo deja, y era cuestión de tocarla ahí, en ese momento. No tenía ninguna necesidad de quedarse a parar, de hacer ese gesto. Fíjense, ese gesto de suficiencia ahí. Realmente innecesario lo de Bonet. No me parece un jugador habitualmente sobrador, no me parece un jugador que suele tener este tipo de actitudes, pero esta vez realmente se equivoca, porque llega ahí, era cuestión de tocarla ahí, pero él se para, fíjense, pone la suela sobre la pelota, tiene un gesto como diciendo, inclusive llamándole a alguien, vení, meté vos. Se equivoca Bonet, pero de cualquier manera la jugada de Olimpia y el gol y la definición no merecen reparos. Gran gol de Olimpia, muy buena jugada y otra vez Bonet, que sea un jugador cada vez más importante en Olimpia, que se hace sentir en el marcador. Quintana marcó el final del partido, goleada de Olimpia por 5-1, el último de Bonet a los 47. Lástima de esa acción en el toque final. Sí, un error de Bonet, pero no pasó a mayores, los de Luqueño tampoco van a pedirle explicaciones ni a buscarlo en el final. Ganó claramente Olimpia, hay aplausos para el equipo, cánticos obviamente para Bonet por parte de la hinchada. Era innecesario ese gesto, esa acción. Señor. Luego se armó todo esto. Una pena que el partido haya terminado con estos empujones, pero así terminaron. Aunque, reitero, no pasó a mayores. Se terminó el partido, hay aplausos para Olimpia. Ingresan los futbolistas franjeados, aplaudidos por la hinchada, se retiran los de Sportivo Luqueño. Ganó Olimpia por 5-1 y nos estamos yendo, Robert.